Shalom. Vamos a hablar acerca de algo muy relevante para este tiempo. Vamos a comenzar a leer en el libro de Hebreos 11, 8 y 9. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Una de las palabras que tenemos que especificar su aplicación es precisamente esta en lo que se refiere a tiendas. Muchos pensamos que debido a que Abraham fue transitando de un lugar a otro, vivía en tiendas de esas que nosotros imaginamos como carpas, en el sentido de que no era una construcción hecha de barro o de madera, sino que podían levantar y moverse hacia otros lados. Y está bien aplicando eso, pero el sentido que realmente nos está hablando aquí, que por la fe Abraham se movía de un lugar a otro y que habitaba en tiendas, quiero que lo veamos más explícitamente. De hecho, la palabra tienda la podemos ver en el hebreo como Sukkot, como la palabra que celebra la fiesta del Sukkot, la fiesta de las cabañas, la fiesta de las cabañuelas, o en algunos otros dicen tabernáculos. Que un tabernáculo no es más que algo que no simboliza una casa, sino algo que te protege, que estás bajo un techo. Entonces, bajo ese preámbulo, vamos a ver que estar bajo un techo también significa estar bajo una protección, bajo una creencia. Pero ya estar bajo un techo es que tú estás viviendo bajo una protección. ¿Y bajo qué protección estás viviendo? Entonces, como la Biblia tiene mucha aplicación espiritual que te va a llevar a un término de vida diferente en lo material, tenemos que ver que Abraham habitaba en una cobertura diferente, en una tienda que no específicamente quiere decir ahí en esa cubierta de lona o de pieles, sino que lo vamos a especificar leyendo. Vamos a ver en Génesis 2, no, Génesis 25, 27. Vamos a ver el ejemplo de dos personas. Uno es Esaú y otro es Jacob. Y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de ellos dos cuando comienza a describirlos. Leamos lo que es 25, 27. Génesis 25, 27. De hecho la pone como Jacob y Esaú, la especifican algunas Biblias. Y leo: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Jacob, empero, era varón quieto que habitaba en tiendas. El sentido de la traducción, como sabemos, la Biblia fue escrita y traducida palabra por palabra, no traduce ideas. De hecho, los traductores no tradujeron ideas. Y eso es bueno por un lado, pero por otro lado nos da una idea muy básica, a veces sin sentido. Pero aquí nos quiere hacer una diferencia entre Esaú. Esaú sabemos que era una persona que no quería vivir bajo las normas de Dios. Una de las características de esas personas es que les gusta la cacería, les gusta matar. Y nuestro Señor, Elohim Yahová, es el Dios de la vida. Entiendo que nosotros comamos carne de animales que tienen que ser sacrificados, pero otra cosa es ir a matar por gusto. Es aquel que tú ves la maldad en un niño cuando
comienza a matar todo de repente, que le gusta matar, sale a buscar insectos para matarlos, sale a buscar pajaritos para matarlos. Entonces eso ya es una indicación de que se está creando un ente maligno. Entonces, lo que la Biblia especifica aquí, cuando dice que Esaú, vuelvo a leer el verso 27, era diestro en la caza, hábiles para matar. De hecho, y cuando vemos a la referencia a su hermano, dice que era quieto y habitaba en tiendas, pero el sentido ahí es que habitaba en cobertura. Él habitaba sin romper leyes divinas. Él era un hombre que no estaba quieto porque no trabajaba, sino que aquí en lo que es quieto es una palabra más parecida a mansedumbre, o sea que se dejaba ser dirigido por Dios. Y esto es muy importante, que veamos al hombre que está fuera de Dios, que le gusta la caza, le gusta matar, y al hombre que está en la cobertura de Dios, que acepta las leyes de Dios. En el caso de Jacob, que es el padre de la nación, es Israel. Entonces vemos como desde pequeño Jacob ya trae una herencia, Abraham, Isaac, Jacob, pero aquí vimos cómo él era un hombre manso, con mansedumbre, que se deja guiar por Dios y vive bajo cobertura. Aclaremos esto un poquito más a lo que es, veamos por ejemplo el ejemplo de Nimrod. Nimrod fue un ser, podríamos llamarlo diabólico, en contra de Dios, el que creó Babilonia, el que dijo vamos a expandirnos para que conquistemos el mundo y que todos nos hagamos una fama bajo un sistema de vida que no era el de Dios. Veamos lo que dice el libro de Génesis de Nimrod en Génesis 10 verso 9. Dice de esta manera, dice desde el 8 dice, y Cush engendró a Nimrod. Comenzó a ser poderoso en la tierra. Recordemos que ya era una tierra caída, no una tierra bajo el dominio de Dios, sino Satanás había tomado parte de eso. Dice, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. En la versión en inglés dice before, por decirlo de alguna manera. Pero la realidad es que dice vigoroso, podríamos decirlo asesino. Era una persona sangrienta que le gustaba matar, que era bueno para matar animales, que era bueno para matar a sus adversarios. Y que cuando dice delante de Jehová o Jehová, que es la pronunciación correcta del nombre de nuestro Elohim, significa en contra. Era vigoroso asesino en contra de Jehová. Esa es la verdadera traducción. Por eso él se convierte en el rey de Babilonia y después se convierte en un ídolo al cual siguieron adorando. En todo lo que es la adoración al sol, Nimrod tiene todo que ver. Hasta acá en los aztecas, en todo, cualquier cultura tiene la adoración al sol y es a causa de este ser maligno llamado Nimrod. Entonces, ya que vimos que Nimrod era una persona que, contrario a vivir en tienda o en la cobertura, en el Sukkot de Dios, era un hombre en contra. Veamos la siguiente lectura en Segunda de Reyes, donde vamos a ver el otro tipo de tienda, que es la tienda que son unos mantos que se hacen, vamos a decir, santifican a una deidad para orar. Por ejemplo, talit es el original, los demás quisieron hacer sus copias. Y en Segunda de Reyes vemos cómo este rey, que comienza a gobernar desde los 8 años,
vuelve a reencontrar la escritura y comienza a hacer lo bueno. Entonces, en lo que es Segunda de Reyes 23, verso 7, vemos que este rey, Josaías, en el verso 7 dice, comenzó a destruir todo lo malo que habían hecho, todo lo que habían metido en el templo. Dice, y en el 7 dice que además derribó las casas de los sodomitas, todo lo que tiene que ser como homosexualismo y perversión sexual, que estaban en la casa de Jehová. ¿Te imaginas? En la misma casa de Jehová, sodomitas, gente perversa. Así es como ahora se acaban de replegar más de casi 200 iglesias metodistas aquí en Estados Unidos para ser parte del grupo LGTB y hacer matrimonios entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero en el verso 7 dice que los saca de ahí, en las cuales tejían las mujeres. En algunas dice pabellones, en otros dice mantos, en otros dice tiendas para Asera. Asera era esa deidad que tenía la peculiaridad que la tallaban en las raíces de un árbol y que también adoraban en los bosques, donde de ahí viene un poco la influencia de lo que es el árbol de Navidad. Pero aquí lo que vemos que esas mujeres hacían un talit, una especie de talit como este, pero para ponérselo, es que estos mantos se usan para orar, te cubres y te pones a orar. Ellas hacían es una especie de talit para adorar a Asera. Y esto es cada tipo de Dios, contrario al Dios verdadero, te permite en sus leyes una moral diferente, una vida diferente. En la mayoría de todos ellos, fíjate, esos eran sodomitas que tenían en la relación con Asera. Entonces, si ahorita vemos ese progreso, el cual es algo que he hablado anteriormente, que la persecución al cristianismo, judaísmo y todo eso, no va a ser para decir que por la mala religión, sino va a ser por decir que somos unas personas sectarias al grado de nazismos, de nazis racistas, que odiamos a esas personas, y esa va a ser la base, como ya lo hemos visto, pero en una manera más fuerte. La Biblia dice que no podrían comprar ni vender, o sea, no podrías hablar acerca de la religión o del Señor o de tu Dios si no estabas autorizado por el gobierno. Entonces, vemos que están dos tipos de personas. Las personas que viven en cobertura, que viven en tiendas, que está mal escrito, debería decir que Abraham y sus hijos vivieron en la cobertura, como decimos en Estados Unidos, under God, bajo la cobertura de Dios. Eso significa vivir bajo las leyes de Dios. Y por otro lado, estos hombres que no gustan vivir de esa manera son como el tipo de Nimrod, o todo lo que tiene que ver con los asesinatos, abortos, todo lo que tiene que ver con hacer malas decisiones con los juzgados para matar personas, y etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con cosas en cuanto a, se podría decir, abusos, lo llaman algunos derechos humanos, ¿verdad? Pero son personas que suelen ser muy agresivas y violentas, puesto que ya tienen entes malignos morando en ellos. Entonces, aunque no lo crean, ahorita estamos viviendo igual. Están esos dos tipos de personas, under God y a la par de lo que fue Nimrod o Esaú,
poderosos cazadores que les gusta andar en el campo de aquí para allá, manteniendo mujeres que no se guardan en cuanto a la ley de Dios, Jehová en la Biblia. Y la cuestión es, ¿en qué punto estás tú? ¿Y en qué punto nuestra sociedad está siendo afectada por personas como esas que está llegando a nuestros hijos a meterles en la mente que ese tipo de vida, que no es under God, es la correcta? Así es de que shalom, y espero que lo que es esta pequeña enseñanza de lo que es vivir entienda. No es que vivía en una especie de habitación de palos y de algún tipo de piel, sino bajo la cobertura divina, sin romper sus leyes. Shalom.